Escuela Dominical, lección número 12. El título en el cuaderno Andando en sus caminos es Sumisión, característica o atributo que, como hijo de Dios, debo tener y mostrar en mi vida. El texto memorizado dice: y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículo 19. Damos gracias a Dios por permitirnos llegar a esta última lección del trimestre, en el cual nos ha permitido estudiar biografías e historias de personajes bíblicos del Antiguo Testamento, con el propósito de tomar ejemplo para ser de los que agradan a Dios o bien no caer en pecado. En estas lecciones el tema general es en representación de mi Dios, lo cual para cumplir con esta misión y para ser dignos representantes de Dios, debemos llevar una vida piadosa y justa, siendo obedientes en todas las esferas de nuestra vida y siendo irreprensibles en todo. Terminamos el trimestre con esta lección que nos presenta un cuadro hermoso de lo que es la gracia de Dios y lo que significa para el hombre que es objeto de ella. Por la desobediencia del pueblo de Israel, Jehová les habló en repetidas ocasiones a través de los profetas, exhortándolos a que obedecieran y escucharan su voz. A través del profeta Samuel les dijo: si temiereis a Jehová y le sirviereis, y oyereis su voz, y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículos 14 y 15. Palabras semejantes también les dijeron en su momento los profetas Isaías, Jeremías, etc. Todos ellos buscando que el pueblo se arrepintiera y mostrara obediencia, y los instó a que consideraran cuán grandes cosas Jehová había hecho con ellos. Primera de Samuel 12, 24 y 25. La lectura básica indicada para esta lección está en Segundo de Reyes, capítulo 24, versículos 8 al 15, y capítulo 25, versículos 27 al 30. Estas lecturas bíblicas nos describen parte de la vida del rey Joaquín, un rey que la Biblia lo describe como un rey que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Segundo de Reyes 24:9. El profeta Jeremías había hablado por mandato de Jehová al pueblo y a los reyes de Judá, misión que no fue nada fácil, ya que tenía que convencerlos que se rindieran al rey de Babilonia, porque así lo había determinado y permitido Dios, para que ellos aprendieran la disciplina y aceptaran el castigo impuesto por Jehová por su rebelión y desobediencia a su palabra. Los dos últimos reyes de Judá, Joaquín y Sedequías, escucharon la palabra de Dios a través del profeta Jeremías, y ellos, es decir, los reyes, dan una lección respecto a las consecuencias de obedecer y mostrar sumisión, o bien de rebelarse ante la disciplina impuesta por Jehová. La Biblia nos dice que estos dos reyes, además de hacer lo malo ante los ojos de Jehová, también se rebelaron contra el rey de Babilonia y por consecuencia contra Jehová, por oponerse a sus designios y a su voluntad. Al considerar la actitud y acciones de estos dos reyes, mientras Sedequías permaneció en su desobediencia y rebelión al no someterse al rey de Babilonia, recibió las consecuencias y el juicio de Dios cayó sobre él, siendo testigo ocular de cómo el rey de Babilonia degolló a sus hijos y a los príncipes de Judá, y a él le sacaron los ojos, le ataron con grillos, fue encarcelado y ahí murió. Jeremías
52, versículos 10 y 11. Triste y lamentable término de sus días para alguien que se rebeló contra Dios y contra el enviado por Jehová. En este caso, Nabucodonosor, quien fue usado por Jehová para aplicar su disciplina y castigo al pueblo desobediente y rebelde. El rey Sedequías había jurado en nombre de Jehová ser leal al rey de Babilonia. Esto lo pueden leer en 2 de Crónicas 36:13, Ezequiel 17:13. Pero no cumplió su palabra. También sabía que el castigo venía de parte de Dios, por tanto debió aceptarlo y someterse a él. Pero no lo hizo, sino que trató de resistir el juicio y no pudo. Creyó mejor darse a la fuga, pero tampoco pudo escapar, porque el ejército del rey de Babilonia lo siguieron, lo apresaron y lo sentenciaron. 2 de Reyes 25, versículos 4 al 7. Este es un claro ejemplo de que nadie que practica la desobediencia y se rebela contra Dios escapará del juicio divino. La palabra de Dios dice: no habrá de ellos quien huya, ni quien escape, aunque cavasen hasta el Seol, y aunque subieren hasta el cielo, o si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y tomaré, y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. Amós capítulo 9, versículos 1 al 4. No obstante, el hombre ignora las advertencias de Jehová, y aún en nuestros días lo sigue haciendo. Viven la vida sin tomar en cuenta su palabra que dice: ¿y piensas esto, oh hombre, que tú escaparás del juicio de Dios? Romanos 2:3. No lo olviden, todos estaremos un día delante del justo juez, el creyente para dar cuenta y recibir según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 2 Corintios 5:10. Y el incrédulo desobediente y rebelde será juzgado cada uno según sus obras, y escuchará su sentencia por su incredulidad, por haber rechazado a Cristo y a su palabra. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Por otra parte, y como contraste, observamos la obediencia y sumisión del rey Joaquín, quien escuchó, creyó y obedeció la voz de Dios enviada a través de Jeremías, y se sometió al rey de Babilonia, aceptando con esto la disciplina correctiva que Dios le dio por su propia maldad, y porque no quiso combatir ni exterminar la idolatría del pueblo de Israel. Así el rey Joaquín perdió su trono, sus tesoros y su tierra. Pero al mostrar obediencia y sumisión a Jehová, fue objeto de la gracia de Dios al recibir grandes bendiciones. Qué importante es para el hombre practicar la obediencia y sumisión, considerando que la sumisión es la acción del amor, que reconoce la benignidad, sabiduría y buena voluntad del que ama y, confiando en su buen discernimiento, obedece sin cuestionar la orden que se le da. Esto fue lo que hizo el rey Joaquín, y por esto la gracia de Dios se manifestó en él a través de Evil-Merodach, rey de Babilonia, quien en el primer año de sus reinados, según lo describe 2 de Reyes 25 del 27 al 30, y en estos versículos se describe lo que hizo por el rey Joaquín. Primero, alzó su cabeza y le concedió su libertad, sacándolo de la cárcel. 2 de Reyes 25-27. Esto es similar a lo que Dios hace por el hombre pecador. Colosenses 1:13 nos dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Sí, Dios por pura gracia, sin merecerlo, nos libró, nos sacó de la prisión del pecado en que estábamos y nos ha dado una nueva vida de libertad
en Cristo Jesús. El Salmo 42 nos dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Segundo, le habló con benevolencia, es decir, amigablemente. Segundo de Reyes 25-28. Los redimidos reciben consuelo a través del ministerio del Consolador. La palabra de Dios dice: para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Dios siempre habla con amor, con dulzura, como lo hizo con Elías, a quien habló con un silbo apacible y suave, que al escucharlo mostró reverencia, obediencia y atención. Tercero, lo sentó con reyes y puso su trono más alto que los demás que estaban con él en Babilonia. Segundo de Reyes 25-28. Los que se humillan y muestran sumisión son objeto de la gracia de Dios. Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes. Salmo 113, 7 y 8. También está la promesa: y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Cuarto, cambió sus vestidos de prisionero. Segundo de Reyes 25-29. Al que vive y está en pecado es prisionero de él, y se encuentra sucio y andrajoso. Pero si desea salir y dejar esa condición, debe arrepentirse y confesar sus pecados a Dios. Él, por su gran poder, los limpia y les cambia sus vestidos y los viste con vestiduras de salvación y los cubre con su manto de justicia. Isaías 61:10. También Dios, por su gracia y misericordia, ordena diciendo: quitadle esas vestiduras viles. Y al pecador arrepentido dice: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Zacarías 3:4. Así obra la gracia de Dios con el pecador arrepentido. Ya como hijo suyo nos pide que nuestra vestimenta sea como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Colosenses 3, 12 al 14. Quinto, comió siempre delante del rey todos los días de su vida. Segundo de Reyes 25:30. El que obedece y somete su voluntad a Dios, él, es decir, Dios, le mostrará las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Efesios 2:7. Así, Dios la mostró al rey Joaquín, a quien no solo le dio su alimento diario, sino que comía de la mesa y delante del rey, y lo hizo así todos los días de su vida. Por la gracia de Dios, nosotros también tenemos a nuestro alcance el mejor alimento espiritual, que es su palabra, la cual tiene todos los nutrientes que nos permiten estar fuertes y sanos. De cada uno depende si quiere estar bien alimentado. Si así lo desea, debe nutrirse y alimentarse cada día y durante toda su vida de la palabra de Dios, la cual nunca se agota y está disponible para todos. Ante esto que se recibe por pura gracia, sería bueno pensar en las acciones y obras que como hijo de Dios también hacer no solo unos días o años, sino todos los días de su vida por el Señor. Como se mencionó anteriormente y como se han podido dar cuenta, la historia del rey Joaquín y todo lo que experimentó es una hermosa ilustración de la gracia de Dios y lo que la gracia de Dios,
sigue haciendo en nuestros días con los pecadores que muestran arrepentimiento y se acercan con sinceridad de corazón al Señor Jesucristo, quien entregó su vida para darle salvación y vida eterna. Asimismo, tengamos presente que no podemos representar a Dios si no hemos experimentado todos estos cambios en nuestras vidas como las que experimentó el rey Joaquín, quien por pura gracia de Dios recibió todas estas bendiciones y no hizo otra cosa más que mostrar su misión, obedecer y aceptar la disciplina que Dios le impuso por su desobediencia. Dice el escritor de Hebreos que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Así lo entendió el rey Joaquín y se sometió a ella, por lo cual fue grandemente recompensado. Hermanos amados, como padres y cabeza del hogar, tenemos la gran responsabilidad de enseñar la obediencia y sumisión a Dios, a nuestra esposa, hijos y familia en general, y a través de nuestro testimonio, enseñar a otros a ser obedientes y sumisos a Dios. Si así lo hacemos nosotros y nuestra familia, recibiremos grandes bendiciones como las que recibió el rey Joaquín, como resultado de su obediencia, sumisión y humildad mostradas al Dios de gracia y misericordia. Oremos. Te damos gracias, bendito Dios. Gracias porque nos has permitido terminar este trimestre, terminar con esta hermosa lección que hemos estudiado y que nos has permitido compartir. El atributo sumisión es algo que yo debo tener y practicar en mi vida. Es algo que nos habla de un sometimiento humilde a ti, a tu palabra. Tú eres nuestro Dios y por eso, Señor, nos rendimos delante de ti con sinceridad y en humildad de corazón. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra, a quitar ese orgullo, a quitar esa altivez de espíritu y ser humildes y sumisos delante de ti. Esta historia de estos reyes de la antigüedad nos han dado grandes enseñanzas. Deseamos, Señor, sacar lecciones para nuestra vida y llevarlos a la práctica. Sabemos, Señor, que si nosotros te obedecemos, tendremos esas bendiciones como las que recibió este rey Joaquín. Y no solo las recibió por un momento, un instante, unos años, lo recibió para el resto de sus días. Y nosotros, Señor, nos haces pensar que también nosotros, si recibimos por gracia, por pura gracia y misericordia todas estas bendiciones, debemos pensar en lo que tenemos y debemos hacer también no por un momento, o por unos días, o por unos años, sino por el resto de nuestros días. Ayúdanos, Padre Celestial, bendícenos, que estas lecciones que hemos estudiado en representación de Dios, que nosotros, Señor, lo llevemos a la práctica. Sé con nosotros, Padre, bendícenos, ayúdanos para que de esta manera nosotros seamos dignos representantes tuyos ante aquellos que no conocen de tu gracia, amor y misericordia. Recibe, Padre Celestial, nuestra gratitud por estas bendiciones recibidas. Lo hacemos todo y lo pedimos y lo agradecemos en el bendito y santo nombre de nuestro amado y bendito Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.